La idea de fracción, o mejor aún la palabra fracción, indicando un par ordenado de números naturales escrito de la forma A, B, es utilizado en contextos y situaciones que muchas veces puede parecer que no tengan nada en común. Las fracciones requieren que el estudiante amplíe su concepto de número. Mientras que los enteros expresan cantidades fijas, las fracciones expresan relaciones. Por ejemplo, un medio puede ser una cantidad muy pequeña o muy grande. Puede ser la mitad de estudiantes en un salón de clase o puede ser la mitad de habitantes de un país determinado. Así, las fracciones no representan una cantidad fija, sino relaciones entre cantidades. ¿Cómo podemos desarrollar este concepto en los niños? El desarrollo de los conceptos matemáticos debe partir de situaciones problemáticas tomadas de la vida real, que ejemplifiquen el concepto y tengan sentido para los estudiantes. Así, para desarrollar el concepto de fracción es preciso identificar contextos que ejemplifiquen el mismo y apoyen su desarrollo. Previo a trabajar con operaciones con fracciones, es preciso que el estudiante, entre las diferentes interpretaciones que reciben las fracciones, encontramos la relación parte, todo y medida. Esta situación se presenta cuando un todo continuo discreto se divide en partes congruentes, es decir, equivalentes como cantidad de superficie o cantidad de objetos. La fracción indica la relación que existe entre un número de partes y el número total de partes, que puede estar formado por varios objetos. El todo recibe el nombre de unidad. Esta relación parte-todo depende directamente de la habilidad de dividir un objeto en partes o trozos iguales. La fracción aquí es siempre fracción de un objeto. Sobre esta interpretación se basa generalmente la secuencia de enseñanza cuando se introducen las fracciones, normalmente en su representación continua. Parece ser que tiene una importancia, por así decirlo, capital para el desarrollo posterior de la idea global de el número racional. Para una comprensión operativa de este subconstructo se necesita previamente el desarrollo de algunas habilidades como tener interiorizada la noción de inclusión de clase según Piaget, la identificación de la unidad, es decir, que todo es el que se considera como unidad en cada caso concreto. Es decir, conservación de la cantidad. El todo se conserva aun cuando lo dividamos en trozos. Y por último, manejar la idea de área en el caso de las representaciones. Las representaciones de esta relación son desarrolladas en contextos continuos o discretos. En un contexto continuo, más frecuentemente suelen ser diagramas circulares o rectangulares, como vemos a continuación. Aquí tenemos 4 diagramas y su interpretación es la siguiente. En el primer diagrama tenemos que de las 3 partes del todo, es decir, este todo, se ha sombreado una de las 3 o 3 sobre 5. Para el segundo diagrama tenemos que de las 10 partes del todo se han sombreado una de las 10 o 1 sobre 10. Para el tercer diagrama tenemos que de las 4 partes del todo, es decir, esto, repito, se han sombreado 2 de las 4 o 2 sobre 4. Finalmente, para el último, tenemos que de las 12 partes del todo se han sombreado 2 de las 12 partes o 2 sobre 12. Para el caso de las representaciones discretas, las fracciones en relación parte-todo, se debe tener cuidado con el hecho de hacer divisiones de la unidad en partes iguales. Por ejemplo, cada una de las canicas no es igual a las otras, así que las partes iguales se refieren a cantidades de canicas, es decir, lo que se contextualiza hace referencia a cantidades, números y no objetos concretos. En la figura de la izquierda se resalta un cuarto del todo, porque
obviamente se maneja para este ejemplo en conjunto discreto. Es decir que aquí la relación es de filas sobre número total de filas. Entonces cada fila tiene 5 canicas y por eso entonces, si tomamos esta fila, la relación va a ser de 1 sobre 4 porque es la fila sobre el número de filas. Un ejemplo de la relación parte todo en la vida cotidiana lo podemos apreciar en la cabecera de la cama que comparto con mi esposa. Como podemos observar, este tiene 4 compartimientos, de los cuales 3 están ocupados. Es decir, de los 4 compartimientos, 3 están ocupados. O sea, en otras palabras, 3 de 4 o 3 sobre 4. Pasemos a otra interpretación de las fracciones. Fracciones como cocientes. Esta interpretación se asocia a la fracción a la operación de dividir un número natural por otro. División indicada A sobre B, que consta en dividir una cantidad en un número de partes dadas. La diferencia de esta interpretación con la anterior es que para el niño que está aprendiendo a trabajar con las fracciones, el dividir una unidad en 5 partes y coger 3 resulta bastante diferente del hecho de dividir 3 unidades entre 5 personas, aunque el resultado sea el mismo. En esta interpretación se considera que las fracciones tienen un doble aspecto. Ver la fracción 3/5 como una división indicada, estableciéndose la equivalencia entre 3/5 y 0.6 en una acción de reparto, y considerar las fracciones números racionales como los elementos de una estructura algebraica, es decir, como los elementos de un conjunto numérico en el que se ha definido una relación de equivalencia y en el conjunto cociente resultante unas operaciones suma y multiplicación que cumplen ciertas propiedades de tal forma que dotan a dicho conjunto de una estructura algebraica de cuerpo conmutativo. Debido a que bajo esta interpretación se consideran las fracciones números racionales pertenecientes a un sistema algebraico abstracto donde las relaciones entre los elementos son de índole deductiva, esta interpretación debe tener un carácter globalizador y ser posterior en la secuencia de enseñanza a las demás interpretaciones. En las sesiones que maneja esta interpretación se halla una que se llama división indicada. La división indicada o de reparto, pues a esta interpretación de las fracciones indicando una división de dos números naturales, que puede ser 3/5, 3/6, etc., aparece en contextos de reparto. En el siguiente ejemplo se quieren repartir 4 pizzas entre 6 personas. Pues procedemos a dividir las 4 pizzas en 6 trozos iguales. Entonces nos queda que 6 trozos entre 6 personas, 6 trozos de esta pizza entre 6 personas, y así lo mismo con las dos restantes. Entonces efectuamos esta operación bien y nos da un total de 24 trozos de pizza entre 6 personas. Aquí pues tenemos al mismo tiempo una de las otras interpretaciones que se le puede dar a las fracciones como cocientes, que es de tipo algebraica. Estas pues son de la forma A, B, y pues al principio a los niños se les puede les parece más complicado
cuando se les trabaja en el área de álgebra, porque no están acostumbrados a trabajar o a que le expliquen con letras o que le expliquen abstractamente, o sea, A sobre B. Ellos no están acostumbrados porque vienen de explicaciones como más flexibles, más ortodoxas para su comprensión. Entonces aquí pues se están sumando fracciones homogéneas, ya que el denominador de cada fracción es el mismo. Entonces, cuando las fracciones o cuando una operación de fracciones, en el caso de la suma, tiene el mismo denominador, pues lo que hace es sumarse el numerador y se deja el mismo denominador. Aquí pues nos dio un total de 6 más 6 más 6 más 6, 24, indicando las cantidades de porciones de pizza. Y este 6 es la cantidad de personas o niños que se le quieren repartir esas 24 porciones. Entonces efectuamos y claramente nos damos cuenta que 24 porciones entre 6 niños va a ser igual, o a cada niño le va a corresponder 4 porciones de pizza, o a cada persona le tocan 4 porciones de pizza. En el siguiente ejemplo, en fracciones como cociente, encontramos una sección que se llama división indicada o de reparto. Este es un ejemplo que podemos encontrar en la vida cotidiana y consta en lo siguiente: hay 12 tajadas, la cual se piensa repartir en 3 platos. Para que se reparta en forma equitativa, ¿cuántas tajadas le tocará a cada uno o a cada plato? En este ejemplo, pues fácilmente, si hay 12 tajadas, podemos concluir que a cada plato le tocarán 3 tajadas. Claramente podemos ver que la relación aquí fue de 4/3. Es decir, que a cada plato le correspondió 4 tajadas. En las sesiones anteriores se ha caracterizado la fracción o las fracciones en situaciones de comparación parte de todo, pero algunas veces las fracciones son usadas como un índice comparativo entre dos cantidades de una magnitud, comparación de situaciones. Así nos encontramos con el uso de las fracciones como razones, y en este caso no existe de forma natural una unidad, es decir, un todo, como podía ocurrir en los otros casos. Podríamos entender esto como que la comparación puede ser bidireccional. En esta situación, la idea de par ordenado de números naturales toma nueva fuerza. En este caso, normalmente la relación parte-parte o la relación todo-todo se escribe como A, B o A, B. Algunos de los ejemplos en diferentes contextos pueden ayudarnos a clasificar esta interpretación subconstructo de las fracciones. Por ejemplo, en este observamos que la relación entre el punto A, bien, y de B es de 3/5 o 3/5. O esto también puede ser interpretado de forma que la relación entre los puntos de B y de A es de 5/3. Otras interpretaciones de las fracciones como razón aparecen asociadas a otros contextos, como son la representación de la probabilidad y los porcentajes. En la probabilidad podemos considerar algunos ejemplos de su utilización en los que se establece una comparación todo a todo entre el conjunto de casos favorables y el conjunto de casos posibles, como en el ejemplo que tenemos a continuación. En este nos dicen que Lucas participa en una rifa que funciona de la siguiente manera: en una urna hay 3 balotas azules, 2 rojas
y una blanca. Gana el premio mayor si saca la blanca. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que gane el premio mayor? Pues primero veamos qué probabilidades hay de ganar el premio mayor. En total hay 6 balotas en la urna, de las cuales solo una lo hace ganar. Entonces se dice que tiene una entre 6 opciones de ganar. Si traducimos esto al lenguaje de fracciones, obtenemos 1 de 6 o 1 sobre 6. Ahora, refiriéndonos a los porcentajes, se puede entender como el establecimiento de relaciones entre conjuntos de casos razones, estableciéndose su conjunto de 100 partes. Por ejemplo, si queremos hallar el 15% de una cantidad, se divide primero la cantidad entre 100 y después se multiplica por 15. Esto es lo mismo que formar una proposición con estas cantidades y hallar el valor del término desconocido x. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el 15% de 32. Para esto empleamos una regla de 3 simple y efectivamente aquí podemos ver el procedimiento. 15 por 32 entre 100 es 4.8. Entonces podemos afirmar que el 15% de 32 es 4,8. Estos ejemplos lo podemos ver diariamente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un teléfono de alta gama que está en 500.000 y ese día tiene el 30% de descuento, y eso quiere decir que el celular está costando 350.000 pesos en vez de... Bien, ahora hablaremos de una de las últimas interpretaciones que se le da a las fracciones y los operadores. Bajo esta interpretación, las fracciones son vistas en el papel de transformaciones, algo que actúa sobre una situación estado y la modifica. Se consigue aquí la fracción como una sucesión de multiplicaciones y divisiones o la inversa. Utilizar la fracción como operador nos permite resolver problemas como los que planteamos aquí a continuación. Cuando se nos presenta una fracción de una cantidad, nos quiere decir que esto es igual a dividir una cantidad en tantas partes iguales como indica el denominador y quedarte con tantas partes como indica el numerador. Por ejemplo, en la frutería hay 20 melones. Si se venden 3/4 del total, ¿cuántos melones habría vendido? Entonces, como son fracciones por operador, nos queda lo siguiente. Entonces, el 3/4 de 20 nos quiere decir que multipliquemos por el numerador el número total de melones y lo dividamos entre 4. Efectivamente, esto es igual a 15. Y 15 melones es el total de melones que se han vendido. En conclusión, en las sesiones previas hemos descrito las diferentes interpretaciones que se pueden asociar a la idea fracción, caracterizándolas en sus rasgos más relevantes. Debido a las diversas perspectivas con las que se puede concebir el concepto fracción, algunos autores lo consideran un megaconcepto, refiriéndose al número racional como sintetizador de todas las interpretaciones descritas, constituido o construido por diferentes subconceptos, lo que nosotros hemos denominado interpretaciones. Los rasgos generales de cada interpretación señalados en las sesiones anteriores muestran que el ser hábil en dichas interpretaciones conlleva el dominio de diferentes estructuras cognitivas, entendidas como esquema de pensamiento subyacente a las acciones necesarias para desarrollar tareas que implican la idea de número racional en cualquiera de sus interpretaciones, que se dan en niños en diversas épocas de su desarrollo, lo que condiciona las siguientes enseñanzas en un momento determinado. Además, desde una perspectiva de enseñanza no es posible aislar por completo cada una de las interpretaciones de las demás. Algunas de ellas tienen vinculaciones naturales que no se pueden ignorar y hacen que tratar un determinado aspecto del número racional implícitamente estén presentes otros aspectos. Gracias. Esto fue todo. Espero que hayan entendido y que les vaya bien.